Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Correcto, correcto. Se escucha, se escucha. Bien, gracias. Bien, vamos a iniciar rapidito la clase de hoy. Estábamos en el tema de... A ver, déjenme ver. Ya, habíamos entrado a el tema de presas de relleno, ¿verdad? Vamos a continuar con ese tema. Espero que hayan pasado un buen feriado, aparte de que ya nos dimos de libre desde el viernes. A ver. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema de presas de terraplén. En este día o en esta clase ya habíamos visto, a ver, habíamos visto cuáles son las bases del proyecto, los cimientos. Si no me equivoco, nos tocaba esta parte de aquí de los terrapléns. A ver, ¿ustedes se acuerdan si nos quedamos exactamente aquí? Si me pueden hacer acuerdo, por favor. ¿Ya vimos esta parte? No, no vimos. Todavía, ¿no? A ver, voy a entrar acá un momentito para recordar yo también. Esto como no hemos pasado, ya, vimos esto, ¿se acuerdan? Cimientos de arena y grava, limo y arcilla, permeables, sí, eso ya lo vimos. Esto también, sí, eso exactamente, entonces nos toca esto de aquí. Bien, entonces empecemos. Cuando hablamos de terraplenes, ¿a qué nos vamos a referir? Primero que todo, eh, aquí como número uno tenemos consideraciones generales. Entonces, para estas consideraciones generales, tienen que ver prácticamente directamente con el material del que nosotros vamos a construir nuestra estructura, por supuesto que sí. Pero antes que nada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta, fíjense, la determinación de la sección transversal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la sección que va a tener nuestra presa? La siguiente clase les voy a mostrar un video que yo grabé. Tuve la oportunidad de conocer la represa que está cerca de Mairana. Entonces, porque quizás no vamos a poder asistir todos juntos bueno, el doctor me dijo, todavía hay COVID, entonces me quiso decir que no. Así que la siguiente clase yo voy a tratar de cortar algunas partes que quizás moví o grabé algo mal, para que ustedes vean, ¿ok? Y para que tengan una idea también de la magnitud que tiene y de dónde está el cuarto de máquinas, todo lo que hemos visto. Bien, entonces aquí tenemos, les decía, tenemos que saber primero cuál va a ser nuestra sección transversal, es decir, qué talud le vamos a dar a nuestra presa, cuál va a ser la dimensión, el largo, el alto, eh, cuál va a ser el tamaño. Bien, luego tenemos los materiales disponibles. Habíamos visto que refiriéndonos a estas presas de relleno,
Si nosotros vamos a construirlas, va a ser ¿por qué? Porque vamos a tener el material disponible cerca del lugar donde vamos a construir nuestra presa, ¿verdad? Quizás se nos hace más caro, como les decía, utilizar hormigón, pero lo que yo tengo más cerca disponible, que me va a salir más económico y que hay cerca de mi lugar de emplazamiento, entonces va a ser el terraplén, ¿verdad? Entonces, ¿qué material está más disponible o más accesible? Ese vamos a utilizar. Y les hablo también del hormigón porque en el otro tema quizás no hay estas características, pero quiero que ustedes ya vayan tomando en cuenta algunas que quizás no estén en las diapositivas del otro tema, pero seguramente lo tienen en los apuntes, ¿está bien? Por eso les digo, de hormigón o terraplén, pero estamos en el tema de terraplén, ¿bien? Lo que yo quiero es que vayamos viendo las diferencias, vayamos asociando las cosas. El costo mínimo, lo mismo, de la misma manera. ¿Qué pasa con el costo del transporte del material? ¿Qué pasa con el transporte de nuestra turbina, verdad? Porque ya vimos que no es un equipo pequeñito, no es como un motorcito, es enorme, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene un costo, tiene una dificultad, etcétera, y hay que tomarlo en cuenta. El coeficiente de seguridad, vamos a entrar a ver más adelante cuáles son estos coeficientes de seguridad que tiene que cumplir nuestra estructura. Y con eso damos paso a la estabilidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque para los coeficientes de seguridad, en los ejemplos que quizás vamos a ver esta clase, a más tardar la que viene, vamos a ver ejemplos de aplicación. Vamos a ver de que tenemos que cumplir a la hora de los cálculos con ciertos coeficientes de seguridad, ¿ok? Vamos a calcular, vamos a estimar, vamos a calcular nuestra presa, etcétera, etcétera, los esfuerzos, pero hay coeficientes de seguridad que las presas tienen que cumplir para que digamos, si me resiste al deslizamiento, entonces está bien, la puedo construir. Si me resiste al vuelco, la puedo construir. Y así sucesivamente. Entonces, son esos los coeficientes de seguridad. Y como les decía, con eso damos paso a lo que es la estabilidad de nuestra estructura. ¿Por qué? Porque nuestra estructura tiene que resistir, fíjense aquí tienen ustedes 3 peldañitos, los esfuerzos cortantes, tiene que resistir, las tensiones tangenciales que vienen dadas por quién, por el embalse, es decir, los esfuerzos que también puede hacer el agua en contra de nuestra estructura, ¿ok? Entonces, fíjense que no solamente es, bueno, calculo cuánto pesa el terraplén, va a resistir, fin, no, también hay que ver cuáles son los esfuerzos que va a hacer el agua embalsada que tenemos al lado de nuestra estructura y cómo va a afectar, cuáles son esas fuerzas. Entonces, hay que tomar también en cuenta el agua, no solamente el terraplén, no solamente el hormigón. Las fuerzas internas también, por supuesto que nos referimos al peso propio, ahora sí, el peso propio de la estructura o de nuestra presa. Bien, más abajito, ¿qué más tenemos? Tenemos la presión intersticial. ¿A qué se refiere esto? Esta presión intersticial es la compresibilidad del suelo. ¿Esto qué quiere decir? El suelo con el que se está construyendo, con el que se está trabajando este material en nuestra presa o en nuestra estructura. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es reducir ¿qué? Reducir los vacíos que puedan existir dentro del terraplén o dentro de nuestro material. ¿Para qué? Reducir estos vacíos para hacer lo más compacta posible nuestra presa. Si estamos hablando de terraplén, ¿verdad? Denme un segundito, voy a bloquear la reunión. Jonathan creo que se salió y volvió a entrar, ¿no? Bien, entonces les decía, en este caso, en la presión
intersticial nos estamos refiriendo directamente a el material que estamos utilizando, ¿verdad? Como estamos utilizando material de relleno, entonces, bueno, qué es lo que buscamos? Que era lo que yo les decía, reducir todos los vacíos que puedan haber en nuestro material del que vamos a construir la presa, es decir, hacer lo más compacta posible que podamos, ¿verdad? Mucho más aún si estamos hablando de ¿qué? De terraplén. Entonces, fíjense, es muy importante. Y aquí ustedes tienen de que esta presión intersticial son fuerzas de comprensión que van a depender de qué. Van a depender primero de la compresibilidad del suelo compactado y la cantidad de aire que contenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que acabábamos de explicar, que nosotros tenemos que buscar que no existan tantos vacíos, ¿verdad? Que sea lo más compacto posible y por supuesto de esta manera no podamos almacenar estos caudales dentro de nuestra estructura porque ya vimos que con el tiempo esto nos puede afectar. Entonces a eso se refiere. Más abajito tenemos lo que es la filtración a través de los diques. En este caso, cuando hablamos de filtración, fíjense que se lo asocia a ¿qué? Se lo asocia a la resistencia del núcleo. Bien, entonces, ¿lo asociamos a qué? A la resistencia del núcleo. ¿Esto qué quiere decir? Habíamos visto los diferentes tipos de presa, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, van a haber presas donde vamos a impermeabilizar aguas arriba para que el agua no pase esa capa o esa parte que hemos impermeabilizado donde pusimos arcilla o algún otro material mucho más compacto, ¿verdad? O pesado también. Entonces, en otros casos dijimos, bueno, también se puede construir el núcleo en el centro y esto va a ser lo mismo. No solamente no va a permitir que el caudal pueda pasar aguas abajo, sino también de que nos va a aportar mucho más peso a la estructura y con esto también a la estabilidad. Por favor, denme un minutito, ahorita regreso. Bien, ahora sí, van a disculpar, es que me estaban tocando el timbre y no hay nadie más que yo. Bien, entonces, luego acá tenemos, fíjense, les decía yo, la filtración a través de los diques, que prácticamente está referida a la resistencia que tiene el núcleo, que nosotros le vayamos a poner a nuestra presa en caso de que lo hagamos. No se olviden, hay presas homogéneas, como les decía, presas que van a tener un impermeabilizante o una zona impermeable aguas arriba, otras que van a tener el núcleo en el centro y así sucesivamente. Entonces, también yo les decía de que siempre en todas las estructuras va a haber filtración, así sean de terraplén, así sean de hormigón, claro que en hormigón es mucho más reducido, pero existe siempre, siempre, eso a ustedes no se les tiene que pasar, pero jamás. Bueno, a veces cuando se construyen las presas de hormigón, al inicio, ¿okay? Es cuando se puede notar un poquito más o menos por dónde está pasando ese caudal, porque en el hormigón lo vemos húmedo, mojado, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, más o menos, pero después de un año es lo que se hace.
lo que se trata es hacer un sellado, ¿ok? En esa zona para tener estos inconvenientes, porque también si está todo el tiempo húmeda esa zona, va a dar como resultado el deterioro de nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, más o menos entre un año aproximadamente, luego de que ya se ha construido toda la estructura, se hace más o menos un sellado por ese lugar o esa zona donde se ve que siempre está la humedad. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando un determinado caudal. Entonces, se hace este tipo de sellado, ¿bien? Que, como les digo, esto se ve por el tipo de material, ¿verdad? Con el hormigón es así. Luego, más abajito, tenemos la comprobación de la estabilidad, que en este caso habla del método sueco o del círculo de deslizamiento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que comprobar la estabilidad de nuestra presa o de nuestra estructura, ya sea con este método o con algunos otros tipos que también hay, son unos 2 o 3, pero más o menos tienen la misma aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay que observar el círculo de desplazamiento o de deslizamiento que podría haber en el caso en el que la presa se pueda deslizar, por así decirlo. Está aquí y va a sufrir algún tipo de deslizamiento. Entonces, este análisis de comprobar la estabilidad de este método sueco o círculo de deslizamiento, entonces se marca más o menos la zona por donde uno cree que se podría deslizar la estructura y hacer este análisis. Por eso dice comprobación de la estabilidad. Entonces, es uno de los métodos. Bien, ustedes marcan una zona y pueden ir observando que por esa zona, ok, podría ocurrir algún tipo de deslizamiento o si no lo han previsto al inicio sería fatal, porque lo que se hace es prever, ¿no? Antes que corregir, es lo mejor. No vamos a construir algo que se va a llevar el agua por completo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, todo esto que hemos aprendido, todas estas características, de alguna manera también son aplicables a qué? Son aplicables a una carretera, por ejemplo. Sin embargo, en la carretera, a simple vista, nosotros podemos notar algunas fisuras, algunos craquelados, etcétera. Es un poquito más fácil de observar las fallas, ¿verdad? A diferencia que en la presa. A veces en las presas, las fallas inician internamente. Entonces, esa es una de las desventajas. Pero todo esto del suelo, resistir a los esfuerzos, etcétera, también es aplicable a construir una vía de transporte, una carretera. Quería mostrarles aquí porque el funcionamiento de estos botones no es que no lo sepa, sino es que yo le doy a una cosa y a veces no me aparece. Entonces, en la mañana lo estaba revisando y me di cuenta de que esta parte del PET no me aparece cuando yo le doy a uno de los botones. Para que aprendamos un poquito mejor, para que repasemos un poquito más de esto, porque he observado que no en muchas estructuras se habla de esto, pero se acuerdan de que en clases pasadas habíamos visto que el bordo libre está compuesto ¿por qué? Está compuesto hasta dónde puede llegar la altura máxima de funcionamiento de nuestra presa y más arribita tenemos un espacio que habíamos dicho de que esto es por las olas, ¿verdad? Si tenemos vientos fuertes, vamos a tener como producto que el agua, por supuesto, se mueva en forma de olas, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, eso necesita de su espacio, ¿verdad? Y hay que tomarlo en cuenta porque no se puede pasar por encima de nuestra presa ni un litro de agua, porque si no, estamos haciendo las cosas mal.
hemos calculado mal. Entonces, aquí, este FET, a eso de ahí, cuando nos referimos al FET, nos estamos refiriendo a la creación de las olas, ¿ok? ¿Y cómo se generan las olas? Por el esfuerzo cortante que ejerce ¿quién? Ejerce el aire sobre la superficie de nuestro embalse. Ahí se generan las olas. Por eso que está hasta arriba, ¿verdad? Esa alturita libre está hasta lo más alto de nuestra presa. Esa fuerza nosotros la podemos traducir a esto, a la velocidad del viento. Bien, nosotros ya sabemos que una estación meteorológica nos puede dar los datos de las velocidades del viento y de la dirección o direcciones que tengan los vientos. La estación meteorológica nos puede registrar estos valores. Eso lo hemos visto ya en hidrología, los elementos del clima, etc. Ustedes ya lo saben. Entonces, esa fuerza, ¿en qué se traduce? En la velocidad del viento, en este caso, en kilómetros por hora, ¿verdad? Y la disminución o la distancia, perdón, sobre la cual actúa el viento, en este caso, fíjense, es esta de acá, 1.6 menor que 1.6. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el largo que va a tener nuestro embalse o nuestra capacidad de almacenamiento o el largo hasta donde está el agua, ¿ok? ¿Cuánto mide? No estamos hablando de la estructura, sino del agua. Entonces, esto está en kilómetros. ¿Por qué? Porque es una estructura grande, ya lo hemos visto. Menor que 1.6, 1.6, 4, 8, 16. Aquí hay algunos otros valores entre medio. Fíjense que están un poco más desglosados, pero es lo mismo. Y quiere decir, entonces, les vuelvo a repetir, que el FET es la distancia sobre la cual está actuando el viento. Bien, es toda la distancia que acapara el agua. Y, por ende, que me va a generar las olas. Bien, entonces aquí nosotros podemos observar que hay distintas distancias, obviamente, porque no todo es estándar. Ya hemos visto que podemos tener presas de alturas de hasta 20 metros, hasta 200 metros y más, ¿verdad? Entonces depende de eso también. Y depende de eso también va a ser el resguardo que nosotros le podemos dar, que quiere decir la altura de la ola en metros, tener eso y la distancia, ¿ok? La distancia sobre la cual está actuando el viento, nosotros vamos a poder decir o vamos a poder obtener esta altura de la ola en metros. Esa altura de la ola, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar prácticamente el bordo libre que vamos a tener arriba. Bien, entonces para eso es esta tablita, que he visto que en casi nada se los muestran esto durante la carrera, ni siquiera en hidráulica, ni nada. Entonces, fíjense, les decía, si nosotros tenemos, por ejemplo, un FET de 1.6, fíjense, ¿qué quiere decir? Más o menos una distancia de 1.6 kilómetros de largo que va a tener el agua embalsada, ¿ok? Tiene una velocidad del viento de 80 kilómetros por hora. Esa es un aproximado, es una estimación, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, si yo tengo esa cantidad de velocidad de viento, tengo este FET en kilómetros, entonces más o menos la altura de la ola va a ser 0.81. De acuerdo a esto, entonces, si es 0.81, más o menos un poquitingo más le voy a dar, ¿verdad? A ese bordo libre. ¿Por qué? Porque nada más mi ola, fíjense cuánto va a medir, 0.81 metros. Entonces, es una referencia. Hay muchas otras tablas que ustedes pueden encontrar en internet también que les van a dar lo mismo. Y sí, por supuesto, existen variaciones en cuanto a autores, ¿verdad? Siempre existen variaciones. Un autor dice esto, el otro autor dice lo otro, pero no varía mucho. Solamente varían en los decimales, en 1, 2, etc. Entonces, ustedes de esta manera pueden estimar esa altura de la ola en metros. Bien.
Luego acá está el resguardo normal. En este caso, resguardo mínimo 0,90, por ejemplo, si es menor que 1,6. El resguardo normal, 1,20 metros. Entonces, ustedes también aquí deciden. ¿Quieren utilizar un resguardo normal o quieren utilizar un resguardo mínimo? Ya depende también de el diseño que ustedes estén planteando y los demás cálculos o las demás estimaciones que estén haciendo. Pero fíjense que pueden utilizar uno de estos datos de acuerdo al FETS en kilómetros. Bien, pueden con eso saber la velocidad del viento con esta tablita y con eso también tomar como referencia una cierta altura de la ola para que ustedes vean cuál es el bordo libre que le van a dar a su presa o a su estructura. Bien, entonces a eso se refiere cuando ustedes escuchan hablar de FETS, quiere decir a la generación de las olas, ¿ok? Que tenemos en el embalse o a las olas. Si no me equivoco, es algo que está en inglés. Bien, aquí en esta tablita tenemos la construcción o podemos observar algunos materiales de nuestras presas de tierra y de roca, fíjense. En este caso, presas con relleno de tierra y presas con relleno de roca. De acuerdo a la naturaleza de nuestro material, si nosotros estamos trabajando con arcilla y sedimentos, con arena, o puede ser con grava, roca ordinaria o roca triturada. Acá fíjense, tenemos todos estos parámetros que tienen que ver con cada uno de estos materiales. El rango de la partícula, aquí ustedes tienen las medidas, de 2 a 600, por supuesto, porque estamos hablando de roca, fíjense. La arcilla menor a 1 milímetro, y ahí tienen para la arena. La firmeza y estabilidad. Si trabajamos con arcilla, es cohesivo y de baja media. La firmeza y estabilidad para la arena es media, y claro, para la roca, la firmeza y la estabilidad es muy alta. Está en lo correcto. La permeabilidad en arcilla es muy baja. Por eso decimos, bueno, en el núcleo le voy a poner arcilla. ¿Por qué? Porque la permeabilidad es bastante bajita, que quiere decir que me actúa como una zona impermeable por donde el agua no puede transitar de una manera tan fácil. Entonces, es por eso que es muy baja. Luego, en las arenas, tiene una permeabilidad media, pero en las rocas es muy alta. ¿Por qué? Porque van a haber espacios por los que puede atravesar el agua y esto hace de que sea permeable, puede almacenar más agua que la arcilla. Entonces, fíjense, la presa con relleno de roca puede ser muy firme, puede ser muy estable, pero es muy permeable, tiene sus desventajas. Y acá están los tipos de presas que se pueden construir, fíjense como referencia. Para arcillas y sedimentos, homogénea, que hemos visto de qué se trata la homogénea, ya lo sabemos. Zonificada de tierra con núcleo central, también hemos visto el núcleo en el centro. Zonificada de tierra con roca, lo mismo, puede haber una combinación también. No solamente puede ser de este material, sino podemos mezclar ambos, etc. Zonificada con roca con núcleo central también. Y para arena, de tierra con núcleo central, fíjense que son las que hemos visto en las primeras clases de este tema. Zonificada de tierra con roca, fíjense que puede ser combinada también esta con esta. Y en las de presa de relleno de roca, zonificada de tierra con roca, lo mismo. Fíjense que se hacen combinaciones de esta con esta, de esta con esta, con núcleo central, homogénea de roca con membrana. Entonces, se pueden hacer combinaciones, no es que solamente ustedes pueden trabajar con uno de estos. Si trabajan con uno, entonces es una homogénea, ¿verdad? Pero en todo caso, pueden hacer de arena y núcleo de arcilla, pueden trabajar esto con esto y así sucesivamente. Se pueden dar varias combinaciones. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son esas fuerzas
que actúan sobre la presa y que son muy importantes a la hora de que nosotros vayamos a calcular los coeficientes de los que estábamos hablando, que tienen que cumplir o que nuestra estructura tiene que cumplir para que sea considerada estable y para que la podamos construir, porque primero calculamos y luego construimos, no al revés. Bien, entonces aquí tenemos, fíjense, primero quiero que observen que la fuerza sobre la presa, aquí se toma en cuenta prácticamente todos los elementos que tiene nuestra presa. Fíjense que aquí está el agua, tenemos nuestra estructura, aguas arriba, aguas abajo, a esto de acá también se le llama cresta de la presa. Aquí abajo, ok, en el suelo donde va a estar asentada nuestra estructura, también hay fuerzas que pueden actuar, por eso están la distribución de presiones y así sucesivamente. Entonces, son varias fuerzas que hay que tomar en cuenta a la hora de estimar nuestros cálculos. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos P1, que es el peso del agua. En este caso, ¿cuál es? P1. Fíjense que acá tenemos esto. Y tenemos este también. Entonces, para el agua hay dos. No solamente es en horizontal, sino también es vertical. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan en hidráulica 1, nosotros podemos asumir que el peso del agua, o podemos asumir el peso del agua, y la distribución es que es hidrostática, ¿verdad? Y acá, ¿esto qué quiere decir? A ver, se los voy a escribir para que se acuerden. Esto que puede estar dado por esto. P igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por la altura, ρ por G por H, ¿se acuerdan? Entonces, esta presión actúa ¿dónde? Actúa a 1/3 o a 2/3. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse bien. ¿Por qué? Porque al final van a tener que calcular momentos y van a tener que recordar cuánto es esto y cuánto es lo de acá arriba. Porque si se dan cuenta, todos son triángulos. Bueno, a diferencia de este, ¿no? Pero ustedes ya saben que se divide y se puede calcular. Entonces, esto de acá es prácticamente esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde actúa P1 o la presión del agua? A 1/3 de aquí, ¿verdad? Claro, si yo quiero medir esa distancia y quiero hacer momento en este punto o en este punto, va a ser a 1/3. Entonces, esa es la distribución de presiones para el agua. A 1/3 de la base. Bien. Ahora, número 2. Pero en este caso, antes de pasar al número 2, esto de acá, P1B, quiere decir que este es horizontal y este es vertical, ¿verdad? También habrá una presión del agua vertical, por supuesto. Si el talud está inclinado, ¿qué quiere decir? Tenemos esa inclinación, entonces aquí que habrá un peso del agua, es decir, esto será igual a ¿qué? A W, ¿se dan cuenta? A W del agua, si lo quieren llamar así. Y actúa también ¿a cuánto? A 1/3 o a 2/3 de la base. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse bien. Entonces, lo mismo. El peso del agua, ¿a qué será igual? A la densidad por la gravedad por el volumen que hay, ¿verdad? El volumen que hay, considerando siempre que tenemos 1 metro de estructura hacia el fondo. Entonces, de esa manera se puede calcular el peso del agua, ¿ok? Porque es vertical, esto es horizontal. Esto de acá es como el empuje. Bien, ahora sí, luego tenemos el peso propio, que es P2, fíjense, es este de acá.
es el peso propio de la presa, por supuesto, porque está en el centro de toda mi estructura. Bien, de la presa que tenemos asentada sobre este cimiento o esta fundación. Entonces, ese es el peso propio. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos P3, que es la filtración. Fíjense, aquí está. Ya les dije, va a haber una filtración sobre el cuerpo de la presa y ese es P3. Y como estamos hablando de filtración, estamos hablando de agua, entonces la distribución de las presiones también es triangular. P5. No, perdón, P4, filtración o supresión. Hay una filtración o supresión, que en este caso está dada por esto, fíjense, que me va a tender ¿a qué? ¿A qué me tiende esta fuerza? Me tiende, fíjense, a elevar mi estructura. ¿Se dan cuenta? Esta fuerza actúa así y me está queriendo elevar la estructura. Entonces, tiende a eso. Porque el agua que pasa por debajo de lo que estábamos refiriéndonos, de que no solamente hay un caudal aquí, sino aquí, no va a hacer que el cimiento sea impermeable. Entonces depende mucho con qué cimiento estamos trabajando. Si es un cimiento permeable o si es un cimiento permeable. Pero existe esta fuerza de filtración o subpresión. ¿Cuál es su función? Tiende a elevar mi estructura y como estamos hablando de filtración, agua, entonces también la distribución de presiones, fíjense cómo es triangular. Bien, luego tenemos P5, que... Bien, entonces vamos a continuar, por favor. Les decía, íbamos por este de acá, ¿verdad? Luego tenemos P5, que es el de los sedimentos. Los sedimentos, ya habíamos visto de que las alturas de la presa están distribuidas en ¿qué? En una altura del volumen muerto, que está dada por los sedimentos, y una altura del volumen útil, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la del volumen muerto, sí o sí, vamos a tener esta fuerza de acá, que es la de los sedimentos, que prácticamente van a llevar a qué, habíamos dicho, van a llevar a la presa a cierto momento en el que van a tener esta componente horizontal, lo mismo que del agua. Para los sedimentos es lo mismo, tiene una componente horizontal, y si ustedes van a hacer momento en este punto o en este punto, lo mismo. ¿Cuál es la distancia? Hasta la base. ¿1 tercio o 2 tercios? Bien, entonces los sedimentos también tienen una fuerza que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. Bien. Luego, ¿qué más tenemos? P6, en este caso, es el de las olas. Fíjense, está aquí arriba. Este de acá. También ejerce una fuerza, pero solamente es para que ustedes vean más o menos dónde están posicionadas, porque no tienen una ecuación ni un valor específico. Lo único que nosotros podemos estimar es la altura, como habíamos visto en la tablita pasada, ¿se acuerdan? Esta altura de acá. ¿Cuál va a ser la altura de las olas? Bueno, de acuerdo a eso yo le daré este bordo libre de espacio o de altura a mi estructura. Bien, solamente está para que ustedes vean dónde están las olas y P7 del hielo, porque sabemos que hay represas también en lugares donde hay nieve, etcétera, etcétera. Entonces también se lo toma en cuenta. No es nuestro caso, por supuesto, no es el caso de nosotros. Y P8 es para los sismos. En este caso está aquí. Esa es la distribución de presiones, pero prácticamente en nuestra estructura es lo que a nosotros nos interesa. Por supuesto, para el agua está dada por esta distribución de presiones, pero en nuestra estructura, la fuerza, fíjense, actúan para todas las direcciones. Otra cosa es que igual lo mismo, nosotros en los cálculos que hacemos no tomamos en cuenta estas fuerzas que podrían ejercer o nos podrían ayudar en los sismos. No se lo toman en cuenta.
Pero en este caso, fíjense, va a haber dos componentes horizontales y dos verticales que algunas van a ayudar a qué? Van a ayudar a estabilizar nuestra estructura, que serían ¿cuáles? Fíjense, sería esta de acá, porque me va a ejercer una fuerza hacia acá, hacia la izquierda, y sería esta de acá, porque me va a ejercer una fuerza hacia abajo, ¿verdad? Hacia el cimiento. Pero ¿cuáles me van a desestabilizar mi estructura? Si tuviéramos un sismo, ¿cuáles serían? Sería esta que va hacia arriba, ¿verdad? Porque me va a tender mi estructura hacia arriba. Y esta de acá que sería aguas abajo, ¿verdad? Porque me va a ayudar a qué o me va a aportar a qué? Me va a aportar al deslizamiento de mi estructura. Entonces, de ese modo es que actúan estas fuerzas que producen los sismos. Son 4 y están en esas direcciones. Fíjense, aquí tienen otro. Ah, no, esto de acá ya es el ejemplo. Bien, para no quedarnos a medias con el ejercicio, para que ustedes no se les pase, no se les olvide, la siguiente clase vamos a empezar por aquí. Hay dos ejemplos que vamos a ver de presas. Vamos a hacer los cálculos de los factores que se deben cumplir al vuelco, al deslizamiento, para ver cómo se están comportando todas estas fuerzas que acabamos de ver aquí, que componen mi presa, ¿ok? ¿Cuáles son más fuertes que otras? ¿Dónde hacemos momento? Para conocer esos factores al vuelco y al deslizamiento, etcétera, etcétera. Y qué es lo que podemos hacer en caso de que no nos cumpla alguno de ellos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la solución que le podríamos dar? Porque en obra eso es lo que se les va a presentar a ustedes. Quizás hay algo que no les va a salir bien, hay algo que no les va a cumplir y ustedes tienen que ver el modo de solucionar ese problema. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, pueden activar sus cámaras para finalizar la clase. Y si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy, por favor, los escucho. ¿Se durmieron? Isabel, ¿ya despertaste? ¿Despertaron de su siesta? Siempre despierto, Inge. Estaban durmiendo ustedes, ¿no? Ya sé, seguramente estaban grabando mi clase. Ya sé, ya los descubrí. Muy temprano para dormir, Inge. Y hace calor, yo no sé cómo pueden hacer la siesta. Mentira, yo cada que puedo sí hago. Pero no, cuando hace mucha calor no se puede. A menos que ustedes tengan aire acondicionado, claro está. Es diferente. O con el ventilador. No, pero uno se enferma. Se puede enfermar. Y resfriarse en esta calor. Isabel, ¿tienes aire? Dice Jason. Aire acondicionado. Bueno, qué bendición si lo tienen, la verdad. Pero yo no tengo tampoco. Ni quiero tener, porque no me quiero acostumbrar. No me quiero acostumbrar, no es muy bueno. ¿Por qué es mentiroso Jason? Le está acusando a Isabel. No tiene. Bueno, ¿tienen alguna Con el aire, pregunta? con el aire llega la factura más cara de luz, sí. Sí, exacto también. Bueno, ¿no tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Pregunta? ¿Una pregunta? Sobre el primer parcial, ¿cuándo va a ser y hasta qué tema? Bueno, Ya. El primer parcial va a ser cuando terminemos el tema que viene, donde vamos a hablar específicamente de las presas de hormigón. Bien, aquí vamos a ver dos ejemplos de aplicación de cálculos. Eso no son largos, son bien facilitos, van a ver ustedes. Hoy es viernes, ¿verdad? Tenemos.
Ya no va a haber más días libres porque ya nos vimos libres, así que el viernes nos conectamos a las 3, ¿ya? Para que terminemos los ejemplos y el lunes ya estaríamos entrando al tema de presas de hormigón. Hasta ahí les he pasado los apuntes, ¿verdad? Confírmenme, ¿sí? Ya, debo unos apuntes a Marioli, si no me equivoco, que me habló ya no sé qué día y no me di el tiempo. Sí, a Marioli. Ya, Marioli, ahorita de que acabe la clase, yo se los envío, ¿ya? Es que yo ya estaba ya de viaje cuando usted me habló. Ya no quería saber de mi teléfono. Y, ¿qué más? Sí, hasta ahí es el primer parcial, así que he visto que el material es larguito, así que vayan leyéndolo, vayan repasando, vayan haciendo sus anotaciones, ustedes háganse preguntas, practiquen, es harta teoría. Entonces, vayan estudiando. Porque el tema de presas de hormigón, estoy segura de que no dura más de 2 clases. Así que, fíjense, el viernes acabamos este tema. Sí, pueden hacerme preguntas, claro que sí. Por eso siempre les digo al finalizar la clase, háganme las preguntas, pero tampoco intenten aprender todo un día antes, ¿verdad? No se puede. No, eso ya es ir a la de Dios, al examen, conectarse a la de Dios, ¿verdad? Y ustedes lo saben, yo también lo sé. Así que no se hagan los que van a aprender todo esto en una noche, no es así. Sé que la teoría a veces es aburrida, pero si no hay teoría, tampoco hay práctica, ¿verdad? Tienen que saber la teoría. Es importante. Y como les decía, no me pregunten sus dudas, todas sus dudas, la última clase. Si se acuerdan de alguna pregunta que tengan o algo, siempre háganla aquí, ¿okay? Al finalizar la clase, para que así ustedes ya vayan saliendo de esas dudas. Otra cosa, creo que es todo. Voy a intentar el día viernes, si es que me da el tiempo, de mostrarles el video que les dije de la represa. La verdad es que yo nunca había ido, a pesar de que ahí vive mi abuelita, nunca había ido. Pero como me dijeron que no está en el mismo pueblo de Mairana, está de Mairana entrando unos 15 minutitos, pero ya había estado asfaltado, yo ni eso sabía, está asfaltado y se llega rapidísimo, no sé si es que alguien conoce. Ese lugar se llama La Tuna y ahí está construida una represa y es grande, es bastante grande para la capacidad que tiene, es grande. Entonces, voy a intentar mostrarles el viernes y si no, ya si es que no da el tiempo o algo, yo se los puedo enviar al grupo para que ustedes vean, ¿ok? Si tienen alguna pregunta igual, pueden avisar. Ustedes me dijeron que no han hecho grupos, ¿no? ¿O eran los de Sani? Ustedes, ¿no? Ustedes no hicieron. Sí, no hay grupo. No, No hay grupo, no hay mucho grupo. no. Ya. Dijo que nos confirmaría si iba a haber así trabajo o algo. Sí, No me sí, le pregunté al doctor, pero no me respondió. Así que no sé. Pero igual, puede ser para el primero o para el segundo. Yo pienso que uno de los dos sí o sí va a ser trabajo o examen grupal. Pero no se olviden que eso lo tienen que defender. Así que no es solamente presentarlo, tienen que defenderlo, explicarlo. Y también el doctor les hace preguntas. Es como un examen, pero lo están trabajando de manera grupal.
y que quiere decir que tienen que respetar el grupo que van a realizar, etcétera. Ustedes ya saben el mecanismo. Bien. Entonces nos vemos el día viernes, ¿está bien? Y para los que vayan a ir o quieran ir en la tarde o en la noche al velatorio, ya saben que lo pueden hacer. Han sacado comunicados de los horarios también, ¿verdad? Es a partir de las 6, Jason, Isabel. Sí, ¿no? Sí, Lo pueden hacer a partir de esa hora. Tomen sus precauciones. Ustedes saben que todavía estamos en COVID, etcétera. Sé que todos van a querer ir y es lo más obvio, porque hemos perdido a una persona muy importante para la carrera, imagínense para su familia. Entonces, imagino que todos quisieran ir y todos van a querer ir, pero tengan siempre sus precauciones. ¿Ok? Estamos en la cuarta ola, todavía no podemos andar sin barbijo, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben todos los cuidados. Así que para las personas que no se han vacunado, vayan a vacunarse. Sé que hay personas que ya les tocaba su segunda dosis y no han ido a su segunda dosis, así que tienen que ir, es por salud, es por ustedes, por su familia, tienen que ir a vacunarse. Porque ya dijimos, nadie se va a convertir en mujer lobo, ni en hombre lobo, ni nada de eso, no hay ninguno de esos efectos. Ya les dije que ya me vacuné, ya me puse la primera, la segunda, sigo igual, no me pasó nada. Sigo igual que estaba antes, así que no tengan miedo, tienen que ir. Y también ya se ha habilitado para las personas de 16 y 17 años, ¿verdad? Están vacunando, así que ustedes tienen que ser los conscientes aquí. Díganles a sus vecinos, etcétera, a sus amiguitos, a sus amigos del barrio, etcétera, etcétera. A veces eso convence más que les digan sus papás, ¿no? Que los lleven sus papás. Ustedes no saben a veces cuánta diferencia hacen simplemente diciendo, oye, pero anda, vacunate, o qué estás esperando, no sé. Entonces creo que no perdemos nada, ¿no? Con eso. Ya. Esperen, estaba leyendo el chat. Ya. Lo que le sí, ingeniera, de la vacuna ahorita para la segunda dosis es que uno tiene que esperar, ¿no?, hasta que lleguen los 5. Bueno, yo ayer nomás me fui a dar la segunda dosis, ¿no? Y bueno, yo estuve en mi punto, ¿no? En mi punto donde me tocaba, estuve de las 1 hasta las 4:30. Recién a las 4:30 llegó el último el último que faltaba para los 5, pues, ¿no? Y ahí recién pude entrar a vacunarme, porque si no hubiera llegado ese uno, me he ido nomás, porque hasta las 5 nomás Sí. atienden, pues, ¿no? Eso sí sería Eso, eso sí sería lo pele, ¿no? sí, eso es lo pele, ¿para qué? De verdad. Pero 5, porque el día que yo fui, me acuerdo que fue un miércoles, pasé clase con ustedes. Tenía miedo de ponerme mal y no pasar clases, porque paso toda la tarde, entonces no me quería retrasar, etcétera, etcétera. Entonces fui en la mañana y creo que eso es para los que les toca la China, ¿no? La No, la Pfizer, rusa, no. la rusa, Yo, igual la rusa. sí, yo estoy con la rusa. Yo fui el día lunes y estuve el lunes de las 1 hasta las 4:30. Justamente a las 4:30 llegó el último que estaba para completar los 5, ¿no? Y eso que los que nos estaban atendiendo ahí nos contaron que tal vez no atiendan el día miércoles. ¿Por qué? Por lo que no le han pagado el sueldo, que la gobernación ha hecho no sé qué cosas, o sea, cosas de ellos, pues, ¿no? Ya. Ah, ya. Porque yo me acuerdo que ese día que fui, a quien le pedían que entren de a dos o que se busquen otra persona, y yo
saben cómo es las cosas que son públicas, a uno lo tratan, pero así como si uno fuera, perdón, a pedirse una limosna, como dice mi mamá. Entonces, el muchacho o el enfermero, no sé qué sería, le dice a la chica, tiene que buscarse una pareja o tiene que esperar a su pareja, porque es de a dos. La que usted viene a ponerse es de dos. Vaya ahí afuera y espere, o espere a que venga otra persona que también se coloque en la misma que usted, pero así en un tono tan feo y yo ahí sentada esperando que me toque, ¿no? Pero era de la china, pero de la rusa estábamos entrando así normal y a ella era la que le decía, porque ella le dijo la Pfizer, creo, si no me equivoco. Así que eso yo dije, bueno, es una desventaja también, ¿no? Pero cuando uno se fue a vacunar antes, tampoco sabía que después iba a ser así, o que iba a tener que esperar a otra persona, o grupos de 5. Entonces, sí, es una desventaja también. Así que si les toca eso, tienen que ir más tempranito para esperar qué vamos a hacer. Así es. Yo imagino que debe ser también por eso de que no les pagan, etcétera, etcétera, porque hay muchos factores que ponen a la gente de mal humor. Y empezando eso, ¿no? Porque ustedes saben que el dinero es para todo. Entonces, a nadie también le va a gustar trabajar gratis. Es un punto delicado de hablar. Pero háganlo cuando no tengan mucho que hacer en el día, cuando tengan más tiempo, sáquense un tiempito para eso. Y la tercera dosis hay para las personas mayores, ¿verdad? Solamente para las mayores es por el momento, si no me equivoco. Mayores de 60, la tercera dosis. Y la primera ya para ¿Y los para qué la tercera dosis? Sí, se puede. La Sí sabe. tercera dosis es para reforzar la primera y la segunda. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Entonces, no sé si para reforzar, la verdad es que yo no sé de los componentes que tiene la vacuna exactamente, pero ¿ustedes qué creen? A ver, si les han puesto la primera y nos ha venido las reacciones que nos han venido, porque prácticamente lo que dicen es que nos han puesto el virus, pero inactivo, ¿verdad? Entonces, en la segunda, si no nos ha venido reacción es porque quizás tomamos paracetamol y quizás también ya teníamos los anticuerpos de la primera vacuna, ¿verdad? Entonces, la tercera, pues ya sería también mucho mejor ponérsela y así. Entonces uno va creando más anticuerpos, etcétera, etcétera. Y más que todo las personas mayores que son los que son más vulnerables, tienen enfermedades de base, etcétera. Y pienso que sí deberían de ir ellos. Y está muy bien que haya tercera dosis. Y todas las vacunas duran por un tiempo, ¿no? Eso es lo que los estudios dicen, que duran unos ciertos meses o uno está inmunizado ciertos meses y luego otra vez necesitaría la otra dosis. Es por eso que se pone una, luego la otra y así. Pero no es algo que uno se pone una y ya toda la vida no se va a enfermar, no. Para eso son las dosis. Yo, que no soy doctora, pienso eso. No sé ustedes. Pienso que es así. Bueno, ya. Si no tienen preguntas, entonces, ya no les sigo charlando. Seguramente tienen otras clases. Nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde. Bien, vamos a hacer los ejercicios. No se falten, por favor. Es importante. Con eso ustedes van a hacer su examen, sus cálculos. Así que los espero. Bien, que les vaya muy bien. Cuídense mucho.